Hola amigos, soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Estamos aquí en su programa Perlas de Sabiduría, como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Radio Uyari, que agradecemos mucho por este espacio, por su colaboración y darnos esa facilidad de poder llevar a ustedes esa novedad realmente, esa gran novedad para el mundo entero, que es la construcción de una sociedad que caracteriza por prosperidad, por justicia, por amor, por solidaridad. Y eso es lo que todos necesitamos. Conocen ustedes que este programa está auspiciado por Asamblea Local de Ceneguía y con mucho cariño llegamos a ustedes para traer esas perlas de sabiduría una por una cada semana. Compartimos los nuevos principios para construcción de esa nueva sociedad, esa nueva civilización que va a beneficiar y va a abrazar a toda la humanidad, muy por encima de las diferencias materiales, se puede decir, o lo visible, que son eh, lo que realmente ha separado el mundo hasta ahora, eran los prejuicios raciales, de clase, de color, de país, de religión. Y todo eso se elimina a través de esas nuevas enseñanzas y principios. El fundador de la fe Bahá'í, que es Baha'u'llah, Baha'u'llah significa la gloria de Dios, y él es un nuevo enviado de Dios, se puede decir, un nuevo manifestación de la voluntad de Dios, como otras en la historia de la humanidad que tenemos registrado, como, bueno, hasta donde se conoce, por ejemplo, en era adámica, conocemos a Adán, conocemos a Krishna, conocemos a Zoroastro, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'llah actualmente, y todos ellos son maestros espirituales quienes traen la voluntad de Dios, nuestro Creador, para que esa civilización de la humanidad esté en continuo progreso y que cada uno de nosotros seamos instrumento para construcción de esa nueva civilización. Entonces, realmente debemos dejarnos en manos de Dios y desarrollar nuestras capacidades físicas, intelectuales, espirituales, para ver cómo podemos contribuir con excelencia a mejorar el mundo. Hay una hermosa cita en los escritos bahá'ís que seguramente ustedes conocen, que dice: el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Entonces, yo creo que en esta frase, en ese párrafo tan pequeño, hay un mundo de enseñanzas que Baha'u'llah nos dice cuál es el propósito de nuestra vida y cómo podíamos llevar adelante o cumplir con nuestra misión en esa vida. Bueno, Baha'u'llah trae muchos principios como pilares, como para cuando uno quiere construir es un nuevo edificio o construcción, siempre pone las bases fuertes para que le puede contener, puede soportar. Entonces, esas bases o esos pilares son los principios básicos que él trae. Primero es unidad de Dios, creer en un solo Dios creador, creer en unidad de las religiones, porque todas las religiones tienen un origen en Dios, vienen de Dios, entonces al final su origen es una sola. Eso para nosotros todas las religiones son de Dios, los amamos, respetamos y abrazamos a los seguidores de todas las religiones. Y después viene la unidad de la humanidad, porque dice Baha'u'llah, la tierra es un solo país, es un solo hogar y la humanidad sus ciudadanos. Entonces vemos también y practicamos esa unidad de la humanidad como miembros de una sola familia humana y en un solo hogar, que por ahora solamente tenemos esa tierra. Quién sabe, más adelante la ciencia ofrece otros hogares, pero por ahora es el único hogar y tenemos que cuidarlo, tenemos que convivir con otros también seres vivientes
que son cohabitantes con nosotros. Bueno, después vienen principios importantes como igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, armonía entre ciencia y religión, eliminar el extremo de riqueza y pobreza, educación universal para todos los seres humanos, niños, adultos y hasta adultos mayores, escoger o crear un idioma auxiliar mundial que nos ayuda a comunicarnos, comprender uno al otro. Y bueno, de esos que estoy mencionando son algunos principios principales de la construcción de esa nueva civilización que Baha'u'llah trae, ofrece. Bueno, a través de él llega la voluntad de Dios, entonces los bajáis en base de eso creamos nuestros planes en nivel local, en nivel nacional y en nivel internacional, cómo podemos llevarlo a cabo. Y justamente hoy día hablamos sobre un tema que yo sé que es de mucho interés de ustedes y como siempre saben que pueden también sugerirnos temas de su interés a través de nuestras redes sociales de Facebook de la comunidad Bahá'í de Ceneguía o Asamblea Espiritual Local de Ceneguía en YouTube. Pueden escribirnos. Pero hoy día tengo un invitado muy especial como todos los invitados en verdad, y gracias a Zoom, gracias a Internet que nos ha dado esa facilidad que ya no están limitados solamente de escuchar los bahá'ís de la comunidad de Ceneguía, sino nos ha abierto las puertas y estamos teniendo invitados de otros países. Un joven brillante, muy especial, que yo tengo que aprender mucho de él, es Vahid Wahdat, un miembro, un Bahá'í de la comunidad Bahá'í de Brasil, creo que de Sao Paulo. Le doy bienvenido a él y después hablamos sobre el tema que él va a tocar. Bueno, y yo aquí también le acompañaré, pero en verdad la mayor parte yo quiero y seguro ustedes también escuchar a él sobre ese gran tema y gran ausencia que sentimos todos, el tema de justicia en el mundo. Y eso es como la llave de solucionar muchos problemas. Vahijan, bienvenido, estás en tu programa Perlas de Sabiduría, estamos muy contentos de tenerte, por favor. Gracias, Hassan. De verdad es una alegría muy grande para mí participar de ese programa. Siempre he escuchado bastante de ese espacio, entonces me siento muy feliz de verdad de estar aquí y compartir de ese momento. Muchas gracias, Vahijan. Sí, en verdad, nosotros tenemos ese programa, ya creo que va 17 años. Si no me equivoco, fue 2005 o 2006 o inicios de 2006 que hemos empezado. Y primero íbamos a la cabina, porque pues antes de pandemia íbamos a la cabina y siempre yo agarrando a alguien, por favor, ven, me acompaña, porque no quiero hablar solo una hora. La gente se va a cansar de mi voz, pero bueno, ahora ya estamos bendecidos que podemos tener invitados de diferentes países. Muy bien, cuando consultamos con Vahid qué tema podemos tomar hoy día, él sugirió el tema de la justicia y me pareció muy oportuno porque justamente ahora en el Perú mismo, hablando de Perú porque no pisamos tierra un poco, hay muchos problemas sociales y cuando uno busca la raíz, también llegamos a ese tema de la ausencia de justicia, de la historia. No estoy hablando del momento actual solamente, sino de la historia de la humanidad. Hay muchos problemas que se ha incomodado, se ha victimizado a la humanidad en diferentes partes del mundo, pero también aquí por ausencia de la justicia. Entonces veremos un poco qué es la justicia y por qué debemos tener la justicia. Baha'u'llah tiene, bueno, hay muchos que Baha'u'llah habla sobre la justicia, muchos citas, enseñanzas, pero uno que, por ejemplo, dice que el propósito de la justicia es crear unidad entre los pueblos, ¿no? Unidad y prosperidad, creo que para los pueblos. Entonces vemos que es un elemento que no se puede reemplazar con cualquier otro tema. Tiene que prestarse atención especial a ese tema, ¿no? En nivel personal y en nivel colectiva, o organizaciones, instituciones, gobiernos. Así que vamos a ver
¿Qué dice Vahid sobre ese tema? Yo estoy más que todo, creo que entusiasmado de escucharte, Vahid. ¿Cómo lo ves tú el tema de justicia? Y bueno, vamos a ir un poco conversándolo, abriéndolo, ¿no? El tema. Por favor. Gracias, Hassan. Sí, yo creo que ese tema de la justicia es sumamente importante para nosotros en los países latinoamericanos. Mi experiencia está más en Brasil, claro, pero yo creo que compartimos también una realidad muy similar entre los diferentes países de la región. Y yo creo que hay muchas cosas que llaman a uno a hablar de justicia, ¿no? Y yo creo que lo primero es que es un tema que resuena en el corazón de todas las personas. No es algo que está afuera y que uno no se conecta, sino que claramente algo que cuando uno mira una situación de injusticia, su corazón le dice que es así, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que enfrentar en ese momento, es de verdad ampliar nuestro entendimiento de qué es la justicia, ¿no? Porque muchas veces se entiende la justicia como las leyes o un contrato social que se hizo y que ahora hay que cumplir esas reglas, y a veces hay gente que no está muy de acuerdo con esas reglas también porque son opresivas. Pero la verdad es que la justicia es mucho más que las leyes y los contratos que establecemos como sociedad, ¿no? Y los escritos bahá'ís nos ayudan mucho a entender eso. Yo creo que una de las ideas importantes que presenta es justamente esa que mencionaste, que la justicia es un medio para establecer la unidad, ¿no? Los escritos bahá'ís dicen que el medio más poderoso para establecer la unidad es la justicia, ¿no? Pero que al mismo tiempo uno tiene que buscar la justicia por medios unificadores, ¿no? Entonces, entender un poco esa relación entre unidad y justicia, yo creo que es un desafío de nuestro tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces nos vemos a las vueltas de promover la justicia, pero generamos más desunidad, fragmentamos la sociedad, se genera odio y parece que se va volviendo más difícil con el tiempo, ¿no? Pero como tú lo mencionabas, lo que llaman los escritos bahá'ís es de verdad pensar la justicia en el contexto de la unidad, ¿no? A mí me encanta esa metáfora, que seguro lo he mencionado aquí muchas veces en el programa, en que compara la humanidad con el cuerpo humano. Entonces nosotros todos somos parte de ese cuerpo humano y es importante que todas las partes del cuerpo reciban lo que necesitan para sostenerse, para desarrollar, para ser sanos. Y si eso no pasa, de verdad sufre toda la humanidad, ¿no? Entonces, la injusticia muchas veces es ese desbalance, ¿no? Entre las partes de un mismo cuerpo. Y si eso pasa, estamos enfermos. Pero otra vez lo que tenemos que hacer es establecer bien la unidad del cuerpo. Las relaciones tienen que ser relaciones de cooperación. Entonces yo creo que ese es un tema muy interesante, ¿no? Cómo vemos la justicia desde una mirada unificadora que nos permite establecer más y más la unidad. Excelente, a mí me parece muy bien, hay que verlo así. Es que realmente la justicia tiene que ver con la conciencia humana. Y como tú dices, cuando uno hace injusticia o ve algo injusto, sí le da cuenta, ¿no? Porque eso tiene una relación con el alma humana, con nuestro ser, verdadero ser. Y, ¿sabes? Incluso me parece que tiene mucho de místico, porque en primeras palabras, hay un libro de Bahá'u'lláh, hay un librito chico que se llama Las Palabras Ocultas, y son palabras de meditación, de reflexión. Realmente son maravillosas, son párrafos chicos, pero tan profundos que uno puede reflexionar horas y días y meses, años sobre cada uno de esos párrafos
y aprender. Por ejemplo, en uno Bahá'u'lláh dice, lo más amado de todo, bueno, es más largo, pero yo estoy tomando esa parte que dice, lo más amado de todo ante mi vista es la justicia. Si me deseas, no lo descuides, ¿no? Esas son palabras de Dios. Como que Dios lo que más le gusta en nosotros no es que nosotros de repente damos lindos discursos, que tengamos posiciones muy altas en la sociedad, sino lo que más le gusta a Él, nuestro creador, que tiene un propósito, una razón de crearnos. Él dice, lo más amado ante mi vista es la justicia. Entonces, cuando uno es justo y cuando uno defienda también la justicia, dice, si me deseas, no lo descuidas. ¿Sí? Para mí eso es un mundo de enseñanzas. Y yo incluso una vez de un psicólogo que estaba leyendo y decía, el único tiempo que la ira es, ¿cómo se dice? Como es saludable, es cuando es contra injusticia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hasta algunas emociones que pensamos que son emociones negativas, cuando se utiliza en momentos adecuados, en camino correcto, está bien, ¿no? Cuando vemos que alguien está haciendo injusticia con otra persona, otro, ¿no? En algún tema, y nosotros no podemos quedarnos indiferentes, tenemos que sentirnos mal, porque eso no va con la realidad del hombre que es noble, que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, que reflejamos sus cualidades. Es algo místico también. Tiene una relación directa con la conciencia del ser humano. Pero además hay una cita que estaba leyendo ahí que decía, la justicia es ese poder capaz de transformar la conciencia emergente de la unidad de la humanidad en voluntad colectiva sobre la que erigir confiadamente las estructuras globales de vida comunitaria que el empeño precisa, ¿no? Es poderoso. Eso puede unir la humanidad cuando hay justicia, cuando eso realmente se, se ejerce, como se dice, no sé si digo correctamente así, pero cuando la justicia esté en nuestros corazones a nivel individual y está en las instituciones y eso sea como aire, ¿no? En todas partes, sea la justicia, el mundo se va a encontrar su equilibrio, como tú decías, y vamos a tener esa armonía, esa, esa paz que todos necesitamos. Bueno, qué bonito, uno hasta se emociona hablar sobre este tema. ¿Qué más dices, Vahid, sobre la justicia? Sí, Hassan, yo creo que esas ideas que introdujiste son bien importantes, ¿no? Porque eso, ¿no? Como mencionas, la justicia es una capacidad del alma humana, ¿no? Y si es así, quiere decir que uno puede nutrirla, se puede desarrollar, ¿no? Entonces, y yo creo que la experiencia de la comunidad Bahá'í ha sido muy rica en ese sentido de nutrir en los niños y los prejóvenes ese sentido de justicia y ayudarles a canalizar eso hacia el bien común, ¿no? Por medio del servicio a la comunidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a hacer eso como sociedad de manera general, ¿no? Creo que la clase de justicia nos llama a ser campeones de la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es esa identidad que todos podemos tener como campeones de la justicia, ¿no? Porque de verdad, como tú otra vez lo mencionabas, la justicia es un poder tan grande que tenemos adentro de nosotros que tenemos que aprender a canalizarlo y liberarlo, ¿no? Porque también se puede tergiversar a depender de las fuerzas que le influyen, ¿no? Pero la justicia es ese poder también que permite a uno acceder a ese plano de alguna manera del autosacrificio, en que uno prefiere a los demás antes que a uno mismo, ¿no? Entonces, es justamente cuando el corazón de uno se conecta con la realidad social a su entorno y percibe que en realidad no hay una separación entre nosotros. No es que estamos en una competencia o estamos en conflicto, sino que somos uno solo, ¿no? Cuando uno mira con los ojos que la justicia le ofrece, percibe eso,
percibe que no hay como uno progresar si los demás no progresan, ¿no? Entonces, la justicia de verdad nos ayuda a ponernos en ese camino común de avance de una sociedad, de la humanidad, hacia de verdad niveles más grandes de prosperidad, como tú mencionabas. Y yo creo que eso también, Hassan, que otra vez te decías, ¿no? De cómo la justicia es lo que es capaz de transformar, digamos, todas esas aspiraciones en realidad, ¿no? Porque si establecemos la justicia, entonces podemos tener unidad, ¿no? Muchas veces en la historia de los países se trató de imponer la unidad, la verdad, ¿no? Entonces, yo hablo desde la experiencia de Brasil, por ejemplo, como en muchos casos se trató de imponer una identidad brasilera, pero que no llevaba en cuenta toda la opresión que existía. Entonces, nosotros en nuestro caso tenemos una gran población que vino desde África y que muy desafortunadamente ha sido esclavizada. Brasil es el país que más recibió esclavos en todo el mundo y fue el que más tarde terminó, ¿no?, con la esclavitud. Entonces, las veces que nosotros en Brasil tratamos de decirlo, bueno, olvídale esa injusticia, seamos uno, unámonos, esa unidad es muy frágil, muy, muy frágil, ¿no? Entonces, eh, es solo cuando establecemos de verdad la justicia es que podemos tener una unidad verdadera. Si no, la unidad puede ser medio de opresión para todas esas personas, ¿no? Y parece que aquí en Perú tenemos preguntas similares, ¿no? ¿Cómo establecemos más la justicia para que de verdad la unidad del país se pueda establecer, ¿no? Eh, pero en ese sentido, otra vez, el tema es muy, muy apasionante, el tema de la justicia. Creo que también nos convoca mucho a pensar los ambientes, ¿no? Porque, otra vez, yo creo que nos hemos visto muy involucrados con protestas, ¿no? Como protestas como medio de expresar nuestro deseo por justicia o luchar por la justicia. Y eso está bien y uno puede obtener ciertos resultados quizás con protestas. Pero la verdad es que si queremos construir unidad, tenemos que encontrar otras maneras de hacerlo, ¿no? Y de promover la justicia. Y yo creo que de las conversaciones que hemos tenido, incluso con amigos aquí de Perú, hay algo de los ambientes que tenemos que cambiar, ¿no? Hay un cierto tipo de ambiente que hay que crearse para que de verdad esa conversación sobre la justicia pueda avanzar, ¿no? Gracias, Rahid. Sabes, bueno, aquí en este programa muchas veces hemos tocado el tema de la unidad, de cómo y las actividades que hacemos los Bahá'ís en todo el mundo, porque la comunidad internacional Bahá'í tiene planes parecidos para toda la humanidad, porque consideramos que todos al final tenemos las mismas necesidades muy por encima de diferentes culturas y todo, pero como ser humano somos iguales, ¿no? Tenemos las mismas emociones, capacidades y bueno, también deseos, ¿no? De prosperidad, de bienestar para todos. Entonces, incluso aquí en temas de educación, porque muchas veces también hemos tocado temas de educación y cómo los bajáis en todo el mundo estamos promoviendo, sirviendo en temas de educación integral que no solamente abarca el desarrollo de capacidades intelectuales o físicas o materiales, sino también educación espiritual. Y parte de esa educación espiritual es desarrollo de virtudes. Uno de los más importantes es la justicia. Y eso en hogar, empezando de hogar, vemos que, por ejemplo, en épocas anteriores siempre se ha dado la preferencia, incluso a servir la comida, le daban en familias más, porción más rico a los hombres, ¿no? O, no sé, la preferencia en todos los hombres. Y eso también creaba desunidad. Eso no es justo.
al fondo no es justo, ¿no? Porque al final es la madre que va a necesitar mejor alimento porque va a tener criar bebés o fetos en su vientre. Realmente el mundo no sabía o no era consciente de todas esas pequeñas injusticias que se ha empezado desde el hogar. Entonces, eso ha creado cada vez brechas más grandes de desunidad desde hogar. Entonces, y mira, simple, ¿no? Un ejemplo simple. Si tienes dos hijos ahora, que sean los dos hombres o mujeres, ya no estoy hablando de la diferencia de sexo, sino, por ejemplo, dos hombres. Pero tú le des algo, o caricias, o das más abrazos o besos a uno de los hijos y no el otro, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás creando desunidad entre los hermanos. Y eso es lo que también ha pasado en la sociedad cuando se presta atención a un grupo en un país, en un pueblo, y no al otro. Eso crea también brechas y desunidad. ¿De dónde empezamos nosotros? La justicia es el hogar. Y cómo después las leyes de las instituciones, del gobierno, lo van a ir apoyando, porque no es solamente leyes. Como hay un dicho en Perú, no sé si en toda parte, que dice la ley, ¿cómo? La ley y la trampa, como cuando hay leyes también crean las trampas, la gente cómo salir de la ley. No es el tema solamente la ley, es importante establecer leyes justas, por supuesto, que respeta derechos de todos y protege los derechos de todos. Pero más aún es transformar alma humana a través de desarrollo de capacidades espirituales. Por eso que los planes de la comunidad Bahá'í a nivel internacional más se enfoca en la educación, educación en virtudes para niños y después para prejóvenes, capacitación de adultos. Eso de un lado. Y de otro lado, tú estabas mencionando algo interesante que ya se me escapó. Bueno, voy a recordarlo. Mencionaste algo muy interesante, pero ahorita como ya mi cabeza estaba en tema de familia, porque ya he trabajado mucho con familias y de verdad que siempre lo veo como la familia como base de, o como se dice, el nido de donde todas esas virtudes pueden ir desarrollando para que más adelante da beneficio a la sociedad. Eso era que tú decías lo del preferir el hermano antes de uno mismo. Eso me parece súper importante porque estamos ya en una sociedad con una historia, antecedentes de mucha injusticia, como tú mencionaste, el caso de Brasil, de los esclavos. ¿Quién había dicho que el blanco es superior que el negro? ¿De dónde nació eso? ¿Qué pensamiento tan absurdo? Pero sí, fue realidad de sufrimiento de muchas generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa gran enseñanza de Baha'u'lláh que dice, prefiere a tu hermano antes que a ti mismo? Es aprender a dominar nuestro ego. Y nuestro ego solamente se domina, se controla cuando nosotros desarrollamos esas virtudes, por ejemplo, entendamos la justicia, la importancia de la justicia, que es una de las virtudes más grandes del alma humana o una capacidad o cualidad del espíritu humano. Entonces, ahí es donde podemos nosotros ir contribuyendo al mejoramiento del mundo. Solamente enfocándonos, por ejemplo, en ese tema de justicia, ¿no? Y ya después vienen las otras virtudes también y continúa. En verdad que hoy día dije, Azam, no vas a hablar mucho porque tienes un gran invitado y vas a escuchar y vas a aprender, pero después tú me inspiras y yo hablo más. Bien, veremos entonces realmente cómo en nivel personal también podemos contribuir a través de la justicia, cómo las leyes ayudan también en una sociedad próspera cuando hay justicia y que se respeta, ¿no? Porque también hay leyes y trampas, como dicen. Y otro tema que también me gustaría que hablamos sobre justicia es tema de escuchar el dolor de la gente. Yo estoy pensando incluso hacer un programa que diga, cuéntame de ti.
porque siento que hay mucha gente que tiene cosas que decir y que nadie le escucha. Cuéntame de ti. Ujú. Yo estoy pensando, estoy ahora planeando para mí cómo hacerlo, pero de verdad que yo creo que es necesario escuchar a la gente y ver dónde han sufrido y cómo podemos ayudar a remediar, ¿no? Ser bálsamo para sus heridas. ¿Qué dices, Bajito? Muchas ideas, Hassan. Perdón, Eh, disculpe. no, no, pero muy interesante, de verdad, todo lo que mencionas. Quería comentar algunas cosas como alrededor de lo que mencionaste. Por favor. Sobre primero ese tema de la educación, ¿no? Y su papel en promover la justicia. Yo creo que ese sí es un tema, otra vez, para todos nosotros de las sociedades latinoamericanas, reflexionar, ¿no? De cómo de verdad mejoramos el acceso a la educación en nuestras sociedades. En Perú incluso, ¿no? Ha habido muchos desafíos, especialmente para la población rural, ¿me entiendes? De acceder a educación de calidad y eso ha sido una de las causas principales de la injusticia, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero también una pregunta importante, como tú lo mencionas, es qué tipo de educación se necesita, ¿no? ¿Cuál es el tipo de educación que vamos a ofrecer? Y yo estoy muy de acuerdo contigo que tenemos que, otra vez, tener como aspiración que esos procesos educativos formen campeones de la justicia. Esa es nuestra meta, ¿no? ¿Cómo formamos campeones de la justicia para que de verdad podamos transformar nuestras sociedades? Si no lo hacemos, no podemos, de verdad. No hay un héroe que va a aparecer, lo va a hacer, sino que todos tenemos que participar de ese proceso. Ahora me parece que ese campeón de la justicia tiene unas características importantes, ¿no? Eh, una de esas características es un amor profundo a la gente. Entonces, quien ve con justicia, ve la nobleza de todas las personas y por eso ama a todas las personas, ¿no? Entonces, ese proceso educativo debe nutrir de verdad ese amor a todas las personas y permitir que eso entonces se pueda canalizar al campo de la acción. Tú mencionabas, o sea, más al inicio de nuestra conversación, esa palabra oculta de Baha'u'llah, en que menciona la justicia, y ahí dice que uno tiene que ser capaz de ver con sus propios ojos y no con los ojos ajenos, ¿no? La justicia tiene mucho que ver con eso, ¿no? De sobrepasar los prejuicios. ¿Cuántas ideas tenemos que heredamos, digamos, de la cultura, pero que de verdad nos separan o generan desconfianza, eh, o que nos generan menosprecio por otros incluso, ¿no? Entonces, ese campeón de la justicia también tiene que tener esa capacidad de sobrepasar esas concepciones equivocadas que moldean la realidad a su alrededor, pero creyendo de verdad en la nobleza que hay en toda persona y que se puede liberar su potencial, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir limpiando, digamos, nuestro corazón para que podamos ver cada vez mejor esa realidad y finalmente llevar eso al campo del servicio, ¿no? Yo creo que como comunidad Bahá'í hemos estado aprendiendo mucho sobre qué significa servir y cuáles son los frutos que se generan, ¿no? Y yo creo que uno de los frutos más bonitos que hemos visto en muchos lugares y es súper relevante para otra vez nuestras sociedades latinoamericanas es que en el campo del servicio uno crea lazos de amistad y un sentido de propósito común que muchas veces no está en la sociedad. Muchas veces en la sociedad nosotros reconocemos nuestras diferencias e incluso podemos decir que hay cierta belleza en la diversidad, pero la verdad es que no sabemos cómo aprovechar esa diversidad, no sabemos canalizar eso para fines de transformación. Pero entonces la experiencia de la comunidad Bahá'í es que eso se da cuando uno se une alrededor de un propósito común.
¿no? Cuando nos levantamos juntos a servir, ahí es como si esas diferencias que nos separaban quedan a un lado y las diferencias que pueden producir algo fructífero se fortalecen. Yo he estado acompañando muy de lejos, la verdad, pero he visto cómo la respuesta de la sociedad peruana a toda esa situación por las lluvias y todas las catástrofes que han enfrentado y cómo se han unido alrededor de un propósito común, ¿no? Y muchos de los obstáculos, los desafíos que habían, a veces uno se siente incluso muy incapaz, ¿no? Frente a todo eso, en un momento como se fueron y ahora ya estamos todos involucrados alrededor de un propósito común y apoyarnos y salir adelante, de verdad. Entonces, yo creo que ese proceso educativo que mencionabas, Hassan, tiene que tener esa aspiración, ¿no? De nutrir el amor, de creer en la gente y ser capaz de unirnos alrededor de propósitos comunes, porque es ahí donde nos vamos a conectar, es ahí donde vamos a ver a alguien que es muy diferente, es mi compañero y estamos juntos en un mismo sendero, ¿no? Entonces, hay mucho de verdad sobre la educación que podemos aprender y también lo otro que tú mencionabas, ¿no? De los ambientes. Y yo creo que sí, tenemos que valorar mucho la familia, la comunidad, la sociedad en general. En cada uno de esos ambientes tenemos que pensar cómo promover la justicia. Hay mucha injusticia en la relación con las mujeres, por ejemplo, dentro de las familias. En la relación entre instituciones y la gente también hay mucha injusticia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos transformando de manera que podamos volvernos una sola familia, ¿no? Y yo creo, otra vez, sobre esa idea de familia, es muy útil para pensar cómo pues, si uno piensa en una familia, tiene ahí un padre, la madre, los hermanos que tienen edades diferentes. La verdad es que en una familia todos son diferentes, ¿no? Todos son diferentes, pero aún así tienen una identidad común. Son una familia, ¿no? Y no es porque son igualitos, sino porque son diferentes y de ahí nace como una unidad, ¿no? Entonces, igual nosotros como sociedad tenemos que caminar hacia algo muy parecido, ¿no? En que nos vemos de verdad todos como hermanos y nuestra diversidad es lo que permite que surja esa familia, sea la familia peruana, sea la familia brasilera. eh, Tenemos que caminar para cambiar las relaciones de manera que eso se pueda dar. Pero lo que mencionabas, Sam, del tema de la escucha, yo creo que sí, es un elemento súper importante para avanzar en ese sentido. Gracias, Rayun. Sabes que también ahora tú me estabas inspirando volver a reflexionar sobre la metáfora que Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, nos compara, ¿no? A cada ser humano dice que somos como una mina rica en gemas de valor inestimable, que solamente la educación puede hacerla manifestar esas cualidades, esas riquezas y ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, eso tiene que ser nuestro punto de partida, a mirar a cada ser humano, no por su color de piel, no por su grado de estudio, no por su posición social, eh, o que sexo, que es hombre, mujer, sino realmente mirar a cada ser humano como esa mina rica en gemas de valor inestimable que está en esta vida, en esa misión, en esa tierra, con una misión de contribuir con sus talentos, dones, capacidades. Y cómo nosotros podemos ayudar, apoyar que desarrolle esas capacidades, no por beneficio de la persona misma, sino en beneficio de la sociedad. Y cuando vemos así los seres humanos, nuestra visión de los hombres y de la humanidad totalmente cambia. Yo un tiempo trabajaba en un proyecto con profesores y capacitábamos los profesores en temas de ciudadanía y de verdad que ese tema para mí era punto de partida.
cuando el ser humano llega a entender y aceptar esa realidad espiritual de cada ser humano y ver a cada ser humano valioso, después no se atreve privarlo de sus derechos o atacar a sus derechos o ser injusto con esa persona, porque ya lo ve como una riqueza de la humanidad, no como una persona diferente, porque cada ser humano, es un ejemplo que yo siempre doy, que la humanidad en su totalidad es como una rompecabezas. Las piezas que somos cada uno, por muy pequeño que seamos, insignificante, que Azam sea uno de las piezas más pequeñas de esa rompecabezas, pero si no estoy bien ubicado en mi lugar y no cumplo con mi misión, esa rompecabezas con toda su majestuosidad está incompleto, está defectuoso. ¿Sí? El papel de cada ser humano es tan valioso y nosotros tenemos que entender y apreciar a cada ser humano. Ahí es donde nuestra conciencia de cuidado de la colectividad desarrolla, ¿no? Eso es que por eso empieza después en la casa, en la sociedad, en los medios, las escuelas, todos somos responsables de cuidar esa riqueza que es un niño, ya después crece y es un adulto, porque es una riqueza de la humanidad, no es una persona. Por eso cuando yo a veces pienso en eso, digo, todas esas personas que mueren en guerras, que mueren injustamente en muchos eventos innecesarios en la humanidad, que lo hemos creado problemas y después hemos dado víctimas y teníamos que dar sacrificios. Eran riquezas de la humanidad que se ha desperdiciado. No es que la vida de esa persona fue, sino fue una contribución que podía dar y que nosotros le hemos quitado esa oportunidad de dar, de beneficiarnos de sus talentos, dones o capacidades de esa persona. Bueno, es un tema aparte, no quiero entrar ahí, pero mira, a veces nuestras injusticias, ego de una persona, por ejemplo, tomamos el ego de, no sé quién, Hitler, ¿no? Por una persona de psicológicamente, espiritualmente, o no estar bien en, en sus cabalidades, cómo nos ha privado a nosotros, los seres humanos, de muchos beneficios que podían tener esas personas que fueron víctimas. Podrían ser grandes científicos, podrían contribuir en arte, no sé, no se sabe realmente de qué hemos perdido. ¿Sí? A veces hay que reflexionar y relacionar los pequeños eventos hasta los grandes eventos de lo que puede ver dentro de la colectividad de la humanidad. Cuando nuestra visión es grande, aunque nuestros actos son pequeños, pero es como dice Abdul Bahá, que debemos tener los pies en la tierra, pero nuestra mente en el cielo, ¿no? Pensar lo grande, pero hacer lo que podemos para esa grandeza. No somos todos grandes líderes de decisión a nivel mundial, pero somos personas que podemos contribuir dentro de nuestro ambiente de trabajo, de familia, del vecino, de lo que podemos. Bueno, eso es la justicia, entonces no es solamente para los grandes legisladores, sino también es para nosotros. Y bueno, de otro lado, tú también mencionaste de crear esos campeones de justicia, y eso es lo que tiene que ser la meta de cada ser humano. A veces las personas no se casan o no tienen hijos, pero tienen sobrinos, tienen vecinos, o tienen en su entorno personas que sí necesitan solidaridad, ser escuchadas, ser remediadas, poder curar heridas de corazón, de alma de otros seres humanos, también es una contribución a establecer la justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mucho escuché historias, porque a mí también me interesa ese tema de de lo que dicen la raza negra, la gente de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucho problema racial y muchas veces como los negros dicen, olviden la historia o bueno, te entiendo, pero no, realmente no entendemos hasta que nos sentamos, escuchamos
y tratemos de hacer algo para remediar. Tampoco es solamente escuchar y levantar. Si queremos ser justos, tenemos que escucharlos y remediarlo, ver cómo podemos ser bálsamo para esas heridas. Si no, las heridas cuando son crónicas, en algún momento se brota, se abre, se daña, ¿no? Hace daño. Bueno, ese tema de justicia es un tema, yo creo que actualmente como uno de los grandes déficits que tiene la humanidad. Es un gran déficit. Hay muchos que en nombre de gobiernos en todo el mundo, estoy hablando de todo el mundo porque antes, bueno, eran reyes que podían mandar a cortar cabezas de quienes querían y nadie tenía derecho de decir nada, pero la idea es que la civilización humana que está progresando y cada vez queremos ser más civilizados, tenemos que respetar los derechos de los demás y um, para ser grandes campeones de justicia, tenemos que conocer esas heridas, escuchar a la gente y buscar el remedio. Y eso a través de educación de la nueva raza humana también, de las nuevas generaciones que vienen. No se puede ignorar, no se puede, por ejemplo, aquí, la historia de la gente originaria de América Latina, porque ahorita, por ejemplo, en Perú tenemos ese problema y muchas veces yo digo, las personas de, tienen, ¿cómo se dice? Tienen dolores acumuladas, dolores de mucho, no es de este gobierno, del gobierno anterior, son de años, de siglos, ¿no? 200, 300 o más desde que llegaron los españoles y aquí la gente ha sufrido por como toda era moda de época, llega un país más poderoso y conquistar los países más débiles. Está en todas partes del mundo en la historia de la humanidad, ¿no? Como parte de crecimiento de la civilización humana. Pero sí existe, las víctimas han sufrido y esa es una realidad y tenemos que ver cómo nosotros podemos ser este remedio, ese bálsamo, ¿no? No sé si tú puedes darme más ideas sobre eso, qué podemos hacer ¿no? Como personas, como instituciones aparte de la educación de las nuevas generaciones como ahora, ¿no? Escuchar a las personas y qué más podíamos hacer para ellos. Porque eso no puede continuarse así, ¿no? No podemos continuar la humanidad con todos esos dolores. Ahora sí sabemos cuando alguien se levanta o hace injusticia, aunque sea en su propio país, otros países se levantan y dicen que no, o otras personas de los que les interesa derechos humanos en otros países levantan y dicen no, eso no tiene que ser así, como en Irán, por ejemplo, las mujeres han levantado porque no están de acuerdo que les obligan usar el velo obligatorio. A algunos les gusta usar, pero otros no. O sea, les están obligando y ellos dicen que nosotros tenemos que tener derecho de escoger. Hay personas, mujeres, hombres de otros países, de otros lugares, que se han levantado para defender los derechos de esas mujeres. Entonces, como que estamos creciendo, estamos madurando, se puede decir, de algún grado, de defender incluso derechos de los demás que no son de mi país, de mi raza, de mi sexo, todo, pero ya nuestra conciencia está en aumento en tema de justicia, ¿no? No sé qué dices, Vahid. Sí, Sam, yo creo que me hiciste recordar algo que la Casa de Justicia dice justo cuando se está refiriendo a la respuesta que los bahá'ís de Irán han ofrecido a la opresión, ¿no? Que por muchísimos años han estado enfrentando. Y la Casa de Justicia habla mucho de esa idea de una resiliencia constructiva, ¿no? Que tenemos que demostrar. Y ella dice algo como que frente a la opresión o la injusticia, no, de verdad la respuesta que tenemos que ofrecer no es ni sucumbir en resignación a esa situación, por una parte, pero tampoco asumir las características del opresor. ¿No? Tenemos que tener una entereza moral
que nos permita construir algo nuevo, ¿no? Entonces, muchas veces en la historia de la humanidad, lo que ha sucedido es que había un grupo que oprimía a otro y finalmente el grupo que era oprimido asume el poder y pasa a oprimir a otro. Entonces, y ahí se mantiene el ciclo de opresión, ¿no? Pero entonces nuestra tarea de verdad, y eso va desde el trabajo de nosotros como individuos, pero de las instituciones también, es construir una sociedad libre de opresión, ¿no? O sea, si vivimos en una sociedad violenta, eh, el desafío no es que todos puedan ejercer violencia, sino que podemos volvernos libres de la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que en eso tenemos mucho que hacer, ¿no? Entonces, en la vida de nuestras familias, en los procesos educativos que estamos, las decisiones que tomamos. Hola, se congeló ahí tu imagen, no se te escucha. Bueno, pero sí, eso es importante lo que Bajit dice, ¿no? No podemos, como todos son injustos, yo también voy a ser injusto, o si todos son violentos, yo también voy a ser violenta, ¿no? Eso no funciona, más bien eso no ayuda. Tenemos que aprender de lo que está sucediendo y, bueno, ir una resiliencia, como dice, constructiva, cómo nosotros podemos contribuir a construcción de una nueva sociedad, cómo nuestras capacidades, nuestros talentos y eh, nuestras cualidades pueden ser contribuidos para construcción de una nueva sociedad. Y cómo podemos ayudar que el resto también liberan esas potencialidades para construir una nueva sociedad. Porque esa sociedad que vivimos, de hecho, que muchos no están contentos, no están satisfechos, porque hay muchas brechas, ¿no? En nivel de, de economía, por ejemplo, ¿no? Hay grandes, ricos, un grupo muy chico, ¿no? En la sociedad, pero que tienen la gran riqueza, la mayor parte de la riqueza de la humanidad, que ni siquiera, tienen, como decía en una, como en una conferencia, algo que decía, ni siquiera tienen suficiente tiempo para gastarlo. Ya ahí entró Vahid. Sí, Vahid, por favor, continúa. Sí, te perdimos sí, en un ratito. Ya, ok, ya estás. Sí, perdón con la conexión. Pero decía eso, ¿no? Entonces, nosotros aquí vivimos una situación, las sociedades latinoamericanas son extremadamente excluyentes, ¿no? Y podemos hacer un esfuerzo, ¿no?, de incluir a la gente en esa sociedad, pero siempre será excluyente. Si no cambiamos la manera, si no pensamos otras maneras de funcionar, nunca vamos a superar esa situación de injusticia, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos la competencia en cooperación? ¿Cómo transformamos la disputa en un proceso de diálogo y consulta, ¿no? Muchos cambios que uno tiene que hacer en la economía, la educación, la política. En todo eso hay espacio para que podamos aprender qué implica construir una sociedad más justa, ¿no? Y en tiempos como ese, en que vivimos de mucha tensión social, mucha angustia también, es muy importante escuchar más allá de lo que es lo superficial, ¿no? Entonces a veces la gente tiene de verdad mucha rabia, mucha, están cansados, ¿no? Por todo lo que han pasado. Dices, Hassan, crear el espacio para que la gente pueda hablar y juntos nos sintamos seguros de llegar a la raíz de los problemas que tenemos y juntos pensar qué hacer. No hay respuestas sencillas, no hay algo que ya esté listo, sino que tenemos que crear la posibilidad para que juntos aprendamos qué implica construir una sociedad justa. Aprovechando la diversidad de perspectivas, de verdad, ir encontrando un camino de esa sociedad
que puede de verdad dar frutos maravillosos. Gracias, Vahid. Es cierto, no hay una fórmula, no hay una receta exacta cómo solucionar eso, sino es un crecimiento, es un proceso que Baha'u'llah invita también a consultar, ¿no? La consulta es una herramienta maravillosa, novedad, porque antes el mundo se manejaba todo como vertical, ¿no? De arriba abajo. En la casa, el padre, en la sociedad, el jefe, en el gobierno, el rey. Entonces, siempre era vertical, pero ahora las relaciones tienen que ser horizontales en base de consulta, de conversación, de escuchar y buscar la solución en conjunto, ¿no? Bueno, ese tema de justicia, yo creo que solamente pudimos tocar así un poquito porque es súper amplio, pero hay una, ¿cómo se dice? Receta espiritual, una disciplina espiritual que Baha'u'llah menciona que dice, pídete cuentas a ti mismo cada día antes que seas llamado a rendirlas. Es lo mismo que ahora también los psicólogos dicen, una autoevaluación diariamente, qué ha hecho, qué puedo hacer, si ha tenido errores, cómo puedo remediar, si ha hecho bien, qué bueno, lo voy a continuar, ¿no? Como estimularnos y evaluarnos en todo el tiempo. Entonces, Baha'u'llah que ha traído las nuevas enseñanzas para esa dispensación, esa nueva etapa de la vida humana, que su misión es establecer la paz mundial por medio de unir la raza humana, de la unidad de la humanidad, nos da esa receta. Entonces yo creo que esa semana la reflexión puede ser que en todo tiempo nosotros lo que hacemos, lo que decimos, preguntar así de nuestra conciencia, ¿estoy siendo justa? ¿Eso es justo lo que dije? ¿Eso es justo lo que estoy haciendo? Un poco autocuestionarnos con valentía, con sinceridad, para ir desarrollando esa capacidad de ser justos. No juzgar a otros, sino a nosotros, porque Baha'u'llah no dice pide cuenta a otros, dice pide cuentas a ti mismo. Y tampoco dice anualmente o cada siglo, décadas, dice diariamente, ¿no? Cada día. Así que sí, yo creo que si podemos poner en práctica esa disciplina espiritual, nos ayudaría muchísimo para mejorar, para ir desarrollando, creciendo como persona. Y sabemos que donde hay oscuridad, lo único que puede ayudar es luz. Y nosotros por muy luces muy pequeños, que seamos una vela chiquita, en oscuridad podemos iluminar. Así que tratemos de ser la luz que necesita el mundo con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha valentía, ser diferente. Muchos dicen, bueno, todos mientan, todos son deshonestos, en mi oficina todos llevan papeles, lápices, lo que pueden, ¿por qué no lo hago? ¿No? Eso necesita mucho coraje de ser diferente y no compararnos con ellos, sino pedirnos la cuenta diariamente a uno mismo. Bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Vahid. Fue hermoso escucharte, fue lindo tenerte en este programa y esperamos que no sea primera última. Aquí comprometes que en otra oportunidad puedes acompañarnos con otros temas. Siempre bienvenido. Si deseas decir algo para ya despedir con los amigos, radio oyentes. No, agradecer nomás, Sam, de verdad, muchas gracias por la invitación y el espacio. Un honor, de verdad, haberlo participado. Muchas gracias. Bueno, nuestros radio oyentes saben que pueden, si no han escuchado programa o quieren volver a escuchar o recomendar a alguien, pueden visitar el Facebook, la comunidad Baha'i de Seneguía. Baha'i se escribe con B grande, A-H-A-I, de Seneguía, Lima, Perú. Y también en YouTube tenemos un canal que es AEL, que es Asamblea Espiritual Local de Seneguía. Y tenemos programas anteriores también para que lo vean, lo escuchan y también pueden ustedes compartirlo en sus redes sociales o invitar a los amigos que nos siguen. Muchísimas gracias Radio Uyari por
facilitarnos este espacio. Saludos y despedimos hasta próxima semana. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.